Selah, tranquilos, paz. Y también significa meditemos. Cada versículo que se habló del Salmo 3, para meditarlo. Tomamos un tiempo, escuchamos, meditamos. Toda la palabra del Señor tenemos que hacer una pausa y selah. Meditar en paz, en calma. Bueno, ¿cómo están? Ya todavía es de buenos días, no es buenas tardes todavía. Como sabemos, estamos estudiando las cartas de Pablo. Y ya para darles un poquito de lo que ya hemos estudiado, estudiamos quién es Pablo, o quién fue Pablo, ¿verdad? Pablo fue apóstol, él era perseguidor de los cristianos, pero tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor cuando iba camino a Damasco, y allí se convirtió y pasó a ser entonces el último apóstol del Señor, a pesar de que él no estuvo con Jesús. Y él fundó muchas iglesias, pero él también tenía un corazón de pastor. Él se preocupaba, él no iba sencillamente, montaba la iglesia y se lavaba las manos, no. Él se preocupaba por estas congregaciones y cuando lo se consideraba necesario, él escribía unas cartas. El Nuevo Testamento en la Biblia está casi todo lleno por las cartas paulinas o las epístolas de Pablo, como también se conocen. Ya hemos estudiado Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. Si alguien aquí tiene todavía una confusión, una duda o algún problema sobre lo que es la segunda venida de Cristo, esas cartas son para usted. Entonces, si usted quiere tener más claridad en lo que es la segunda venida de Cristo, lea Primera y Segunda de Tesalonicenses, escuchen las prédicas de los 2 domingos pasados. El hermano predicó sobre la Primera de Tesalonicenses, la explicó muy bien, y la hermana Adriana hizo Segunda de Tesalonicenses, también la hizo muy bien. Creo que Alfonso hizo una introducción a Tesalonicenses, y yo hice la prédica de Pablo. Así que si quieren, como quien dice, ponerse al día, les recomendamos que vayan a YouTube y escuchen estas prédicas. Seguimos con las cartas de Pablo. Hermano, se me pone por favor el mapa, porque estudiamos también los mapas de cuando Pablo hizo los viajes misioneros, que fue cuando él fundó algunas de estas iglesias, o sencillamente pasó a visitarlas y encontró ciertos problemitas que se tenían que arreglar. Entonces, la iglesia de Gálatas la fundó Pablo en en Galacia. Y si vemos aquí el mapa, aquí está el área de Galacia, ¿verdad? Y él escribió esa carta en Antioquía, no Antioquía, Colombia. Ahora recuerden que esto aquí es hoy día lo que conocemos como el área de Turquía. Esto ya pasa a ser Europa. Está África por aquí, ¿verdad? Recuerden que estudiamos eso. Y, Asia, Europa y África. Así es como el área que estamos viendo. ¿Dónde está Colombia? Por aquí. O sea, hay que cruzarse todo el océano Atlántico, el mar Mediterráneo, y nos ubicamos en el área de Galacia. Es muy bueno cuando se está estudiando la Biblia, no solamente leer la Biblia y tratar de entender lo espiritual, sino también es muy importante ubicarnos en lo social, quiénes eran esa gente, qué hacían ahí, en lo político, en lo histórico, en lo cultural, hasta en lo económico. Hay que ubicarse en ese tiempo. Entonces, bueno, también hablamos de que, como ustedes ven en ese mapa, estos son todos los viajes de Pablo. Los ubico en tiempo. No había internet, no había teléfono, no había luz, no había aviones, no habían carros, habían caballos, burros y barcos. Y ni siquiera eran barcos con motores,
Eran barcos con los uperetes, remando. Entonces, imagínense ustedes hacer todos esos viajes, ¿verdad? ¿Con la ayuda de qué? Del Espíritu Santo. Y a eso los quiero llevar hoy. La carta de a los Gálatas. Pablo escribió esta carta a los Gálatas en Antioquía de Siria, como hablábamos anteriormente, por aquí estaba, en el año 51 después de Cristo. Probablemente, no se está muy seguro, se dice que puede ser en el segundo viaje misionero o al completar su primer viaje misionero, y justo antes del Concilio de Jerusalén. Esos dos eventos los pueden conseguir en Hechos, capítulos 13, 14 y 15. Y claro, no vamos a leer todo el capítulo completo, pero sí se los dejo de tareita, para que ustedes se ubiquen en tiempo y en historia, porque es muy importante entenderlo. ¿Por qué Pablo le escribió esta carta a los Gálatas? Él se le escribió a los cristianos en Galacia. Galacia está, aquí me sigo perdiendo. Galacia, ¿verdad? Provincia romana. Y ustedes dicen, bueno, espera un momentico, ¿cómo que provincia romana? Si eso hoy día es Asia. Recordemos que el Imperio Romano abarcó literalmente todo este espacio en ese tiempo. Todos eran romanos. Pablo era romano, ¿verdad? Entonces, a pesar de que él era Saulo de Tarso, él nació en Tarso. Tarso queda también por aquí, ¿no? Por ahí, usted me lo... ok, aquí está Tarso, y él era romano. Entonces, si nos ubicamos en la historia, todo esto era el Imperio Romano. Entonces, él escribió esta carta a los cristianos en Galacia, provincia romana, ubicada en la parte central de lo que hoy es Turquía. Esto aquí hoy es Turquía. Fue escrita para denunciar y corregir falsas enseñanzas que se infiltraron en la iglesia que Pablo y Bernabé habían establecido. Si ustedes creen que esta confusión de doctrinas que se ve hoy día en las iglesias es algo nuevo, pues no. Allá también estaban los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas doctrinas. Y Pablo estaba en este momento tratando de que los hermanos en Galacia entendieran. ¿Y qué era lo que él quería dejarles saber? Él les quería enseñar que ya había una diferencia entre la ley y la gracia. Recuerden que antes de Cristo se vivía en lo que se llamaba la ley. Hoy día los judíos todavía viven bajo la ley. Pero nosotros, Jesús al venir, nació, vino, cumplió la ley, murió, resucitó, para que ahora nosotros no tuviéramos que vivir bajo la ley, sino que viviéramos bajo la gracia. Estamos en el periodo de la gracia. Entonces, los falsos maestros, sin embargo, en esa época y todavía hoy día, ¿verdad?, insistían en que los cristianos gentiles, no los judíos, habían judíos y habían gentiles. ¿Quiénes somos nosotros? Gentiles, exacto. Entonces, los falsos maestros insistían que los cristianos gentiles tenían que guardar las leyes judías, los rituales judíos. ¿Cuáles eran esos rituales? La circuncisión, por ejemplo. Tenían que aprenderse el Torá, recitarlo, ¿verdad?, día y noche. Las mujeres tenían que ir a las sinagogas después de tener su menstruación para que las bañaran porque eran impuras. Cosas así de ese estilo eran lo que estos falsos maestros querían que los cristianos en Galacia todavía practicaran. Pero ya Jesús había venido, ya Jesús murió, resucitó y ya nos había dejado su Santo Espíritu y ya estamos viviendo bajo su gracia. Por lo tanto, estos falsos maestros estaban sembrando dudas sobre la salvación. Ay, si no me circuncido, no soy salvo. Si no voy y me baño en la sinagoga, no soy salva.
Si no me sé la Torá de arriba para abajo, soy salva. Por obras. Y lamentablemente hoy día la iglesia tradicional también cree que tu salvación es por obras. Si me voy al centro y le doy una monedita a un indigente, ya soy salva, ¿verdad? Cuando lo que estamos haciendo es contribuyendo por un vicio. Si voy y le doy una ofrenda a un anciano, ya soy salvo. Si me rezo las bolitas, ya soy salva. No. Pablo quería asegurarse que los hermanos en Galacia entendían muy bien en esto, que ya por el Espíritu Santo, por su gracia, a los que creemos, a los que hemos entregado nuestra vida a Él, ya somos salvos. Y estos falsos maestros le decían a los hermanos en Galacia, que para obtener la salvación era circuncidándose y observando los ritos de la ley de Moisés. Pablo, en respuesta a estos ataques de los falsos maestros, escribió la carta de Gálatas para defender su integridad personal como apóstol y reafirmarle su amor. ¿Y por qué Pablo tuvo que hacer eso? Porque recuerden que Pablo, él perseguía a cristianos, él mataba a cristianos antes de tener su encuentro con Jesús, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Después que él tiene ese encuentro con el Señor, que él cree, que él ve que ya no estaba haciendo lo incorrecto, que no es ya por ley, sino por gracia, él empieza a predicar la palabra y por supuesto no le creían. Entonces él tuvo que defender su integridad personal. Él tuvo que decir, sí, Señor. Es como dicen por ahí, cuando yo prediqué sobre Pablo, yo dije, eso es típico del cría fama y acuéstate a dormir, ¿verdad? Si todo el mundo te conoce como un perseguidor de cristianos, aunque tú vengas y les digas, no, ya yo me convertí, va a ser bien difícil que te lo crean. Van a necesitar que tú les des mucho testimonio con tu comportamiento de que sí en realidad te convertiste. En esta epístola, llamada a veces la carta magna de la iglesia, ¿qué es una carta magna? Una carta magna es como una constitución. La Constitución de Colombia es la carta magna de Colombia. Por lo tanto, el libro de Gálatas se considera la carta magna de la iglesia. Y tiene 6 capítulos. Y Pablo le escribió esta carta no solamente a una iglesia, sino a varias iglesias. Y te lo compruebo aquí en Gálatas 1:1, que dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. Eso me dice a mí que había un grupo de gente con él, que él no estaba solo, ¿verdad? Entonces dice, todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias, en plural. Entonces él no se lo está escribiendo solamente a una iglesia, se lo está escribiendo a varias iglesias, probablemente desde Macedonia hasta Grecia, abarcaba este grupo de iglesias. En aquella época la región de Galacia cubría el área central de la actual Turquía, como ya les dije antes. Y en su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé establecieron iglesias en Antioquía de Pisidia, eso lo pueden leer en Hechos 13:14. Iconio, Hechos 13, Listra en Hechos 14 y Derbe, Hechos 14. Ciudades, que estas son ciudades en Galacia. Allí fue donde él estableció las iglesias. Por lo tanto, esta carta de Gálatas va a esas iglesias. Pablo y Silas, también conocidos como Silvano, volvieron a visitar estas iglesias, porque recuerden que les dije que Pablo tenía un corazón de pastor. Él se preocupaba por la integridad de estas iglesias, porque estuvieran bien, porque estuvieran aprendiendo y su fe estuviera creciendo. Él y Silas volvieron a visitar estas iglesias en Galacia para entregar copias de las decisiones tomadas en el concilio. ¿Verdad? El concilio, un grupo que se reunieron para discutir los problemas de la iglesia, y de allí salieron varias decisiones de cosas que estas iglesias tenían que cambiar. Y eso lo pueden leer en Hechos 16. En su tercer viaje, Pablo pasó otra vez por Galacia, eso lo vemos en Hechos 18,
Y quizás en este viaje él le dejó las instrucciones mencionadas en 1 Corintios 16:1. Gracias, hermano. Ay. Si buscamos 1 Corintios 16:1, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Eso quiere decir entonces que él le está diciendo a las iglesias en Galacia también que recojan una ofrenda. Pablo buscó una ofrenda para llevar a la iglesia en Israel. Y él estaba pidiendo eso a las iglesias de Galacia. El apóstol Pablo visitó Galacia en su primer viaje misionero, estableciendo una iglesia allí, como ya lo habíamos dicho, y algunas iglesias, algunos años más tarde, se enteró que los judaizantes se habían infiltrado. ¿Quiénes son los judaizantes? Aquellos falsos maestros que querían que las iglesias en Galacia estuvieran viviendo bajo la ley de Moisés y no bajo la gracia, ¿verdad? Recuerden esa palabra porque eso se usa mucho en la Biblia. Entonces ya sabemos lo que son los judaizantes. Los creyentes eran engañados y se alejaban del verdadero cristianismo porque aceptaban ritos y ceremonias judías. Lo mismo pasa hoy, ¿verdad? Vemos iglesias donde se habla de hacer ritos. Y hay que ubicarse también en lo cultural, ¿verdad? Nosotros, sobre todo en Latinoamérica, somos mucho de tocar y ver, ¿verdad? Entonces, si no vemos, no creemos. Somos casi que todos nos llamamos Tomás. Entonces, por eso es que ellos se empezaban a inclinar más hacia esos ritos y ceremonias, porque ahí podían ver y podían tocar y podían sentir. Porque una cosa es eso y otra cosa es vivir creyendo por fe en el Espíritu Santo. Esa es la parte más difícil del cristianismo. Es bien difícil, todos los que hemos llegado a los pies del Señor, creer que podemos solamente vivir bajo la gracia y con todo lo que el Espíritu Santo nos da. Y esta carta nos va a hablar del Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo nos da. Y que ya no tenemos que hacer los ritos, ya no tenemos que hacer ceremonias, ya no tenemos que hacer holocaustos, ya no tenemos que matar animalitos, ¿verdad? Para que el Señor nos bendiga. Porque lo único que necesitamos es aceptar al Señor en nuestras vidas y vivir bajo la gracia con el Espíritu Santo. Pablo se dio cuenta de que existía una crisis seria en la iglesia de Gálatas y reafirma de nuevo la doctrina de la justificación por la fe. Nuevamente, es bien difícil, como dice la palabra, nosotros andamos por fe y no por vista. Esa es la parte más difícil para todo cristiano. Poder andar por fe y no por vista. Y muchas veces mezclamos, ¿verdad? Bueno, ¿y será que puedo hacer esto? Pregúntale al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo que te diga. No es una persona, o puede ser que el Espíritu Santo use a una persona para confirmarte. Pero una cosa sí te digo, si tú vas a hacer o no vas a hacer algo, el Espíritu Santo te va a hablar es a ti. No a mí para decírtelo a ti. Te va a hablar es a ti. Y puede ser que me use a mí o a alguien para confirmar lo que el Espíritu Santo te ha dicho a ti. Por lo tanto, Pablo reafirma que es por la justificación, por la fe. Escrito en una situación difícil cuando la iglesia estaba debatida. Ellos se debatían y todavía hay muchos cristianos que se debaten entre la gracia o los ritos, entre la gracia o circuncido, entre la gracia o voy y me baño en la sinagoga, entre la gracia o rezo, ¿verdad? Vamos a decirlo, ¿verdad? No, ahí es donde nosotros tenemos que estar bien claros que es por la fe y es el Espíritu Santo
el que nos va a llevar a nosotros a una vida en orden, a una vida llena de bendiciones, a una vida donde todos nosotros vamos a recibir las bendiciones del Señor. Sin doctrinas falsas, sin ritos y sin estar haciendo cosas inventadas por el hombre, porque ahí está la otra cosa. La mayoría de las iglesias, yo creo que todos nosotros hemos salido de iglesias donde se hacían cosas que inventó un hombre, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, una cosa que Casa de Oración es muy, enfatiza mucho, es todo lo que aquí en este púlpito se diga, usted vaya y verifíquelo con la Biblia. Y si no está correcto, usted vaya y hable con ese pastor, hable con ese ministro y diga, mira, yo no entendí esto o a mí me parece que esto no es bíblico, porque estamos llamados, esta es nuestra guía. No ritos, no holocaustos, no cosas inventadas por el hombre, de que las mujeres no tenemos, bueno, yo cargo un vestido largo hoy, pero no es porque la iglesia me lo exija, ¿verdad? O que las mujeres no nos podemos maquillar o no podemos usar aretes. No, sí tenemos que vivir, vestirnos con decoro, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosas en nuestro vestir, claro. Pero no es porque una iglesia te diga que no te puedes poner pantalones o que tienes que andar con un vestido largo. Entonces, a eso iba Pablo. Asegurarse de que la iglesia dejaba de ser debatida entre las gracias y la ley. El mismo Pablo, siendo acusado de falso y que su doctrina era solo cosas de hombres, escribe esta carta justo en el preciso momento. La idea principal de esta carta es que la iglesia saliera del legalismo judaico, que no se volviera a esclavizar y que andaran en el Espíritu, la cual nos da lo que nosotros conocemos como libertad en Cristo. Tenemos que entender, hermanos, que el Evangelio es libertad, no libertinaje. Ojo, son dos cosas diferentes, pero el Evangelio es libertad. Tenemos que aprender a que vivimos en la libertad en Cristo. Motivo por la que Pablo escribe esta carta. Las iglesias de Galacia habían sido invadidas por algunos perturbadores, y lo vemos en Gálatas 5:12. Ay, dale, estoy botando aquí todo. 5:12, que dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Wow, ¿qué pasó? Pablo como que se enojó, ¿verdad? Y si los voy a llevar un poquito más adelante. Gálatas 5, del 7 al 13. Y este es el amor cumple la ley. Dice, vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Le está preguntando a él a los hermanos en Galacia. ¿Qué los perturbó? ¿Qué les pasó? Porque ahora están con el cuento de que si hay que circuncidarse o no, de que hay que cumplir la ley o no. Si ya se les había explicado que es por la gracia y que ya Cristo vino a cumplir la ley y nos deja su gracia. Muchas gracias. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama? Cristo, ¿verdad? Entonces, eso no fue lo que él le dejó a los cristianos. Y aquí Pablo les está diciendo, ¿se les olvidó obedecer la verdad? ¿Qué les pasó? Y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué significa eso? Esas enseñanzas que venían los falsos maestros, los judaizantes. ¿Ustedes han hecho pan alguna vez? Pan, ¿no? El pan, a la masa, usted le echa levadura, ¿verdad? Lo amasa un poquito, lo cubre, lo deja tapadito en un sitio oscuro y se va. A los 15, 20 minutos regresa y esa bolita de masa que era así, ahora es así. La levadura hace crecer.
Entonces, a eso que se está refiriendo Pablo aquí cuando dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué pasa? Esos judaizantes, con un poquito de enseñanza falsa que ellos le estaban dando a los hermanos en Galacia, empezó a crecer, ellos empezaron a confundir, ellos empezaron a ahora vivir entre cuál es lo correcto, la ley, la gracia, y empezaron, como quien dice, a desviarse de la doctrina. Versículo 10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensará de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y el versículo dice, el versículo 11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Para qué entonces Cristo murió en la cruz? Si nosotros vamos a insistir en vivir bajo la ley. A eso no fue que vino Cristo, ¿verdad? Entonces él dice, y por eso es que dice, ojalá se mutilasen los que los perturban. Y el número 13 dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, a la libertad. Hay libertad en Cristo, hay libertad en el Evangelio. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí está, no confundamos libertad con libertinaje, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, el hermano Pablo les está diciendo, ¿verdad? Dejen de estar escuchando esos falsos profetas. Ya yo les enseñé para qué Cristo vino, para qué Cristo murió, que ahora vivimos bajo la gracia. Déjense de estar pensando que tienen que circuncidarse, ya eso no, ¿verdad? Entonces, ahí es donde él les habla de esta manera. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes leen la carta de Gálatas, Pablo no fue muy amoroso, ¿verdad? Él les habló bien fuerte. ¿Por qué? Porque parecía que algunos de los hermanos en Galacia estaban a punto de rendirse a la idea de la gracia. Y eso incendió una vigorosa defensa de parte de Pablo. Él se molestó y él le dijo, esperen un momentico, ¿qué están haciendo? Ya les enseñé y ahora porque ustedes se están regresando de donde ya el Señor los sacó. El apostolado y el evangelio predicado por Pablo vinieron directamente de Dios y de Cristo, no por mediación humana. No fue porque alguien vino y le dijo, vaya mijo, usted es apóstol. No, eso fue un llamado directo del Señor, como el que ha hecho con cada uno de nosotros. La muerte de Jesús puso fin a las observaciones religiosas étnicas. Como habíamos dicho, ya Jesús pasó la ley, él cumplió la ley. Ahora vivimos bajo la gracia. Y ahora tenemos el Espíritu Santo, el cual produce la justicia que la ley no puede producir. El Espíritu capacita a los creyentes para no rendirse a los deseos pecaminosos. La persona que recibe el Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo, le cuesta mucho pecar. No estoy diciendo que no peca, ¿verdad? Porque somos pecadores. Y en algún momento se nos va a desviar un poquito, ¿verdad? Pero la persona que en verdad está capacitado a vivir con el Espíritu, en el Espíritu, le va a costar mucho pecar. Y por eso Pablo se enoja con ellos y les dice, ¿qué están haciendo? Si ya les expliqué. Esta carta va dirigida tanto a los judíos como a los gentiles. Ahí cayó todo el mundo. Ahora, le voy a dar unos consejitos de cómo leer Gálatas. Cuando ustedes van al supermercado, yo por lo menos y lo hago, cuando van al supermercado y van a comprar un producto, ustedes leen la etiqueta que dice que sea azúcar, grasa, ¿lo leen? Yo sí. Y yo la leo muy meticulosamente. Y leemos estas etiquetas para saber qué estamos comprando, saber qué es lo que hay. Sabemos que ahí hay aditivos, hay ingredientes que son peligrosos para la salud.
Hay cosas que no, por lo menos yo he visto, uno ve grandote, galletas de almendra, y tú, wow, qué chévere, unas galletas hechas con harina de almendra, que son las que yo puedo comer, ¿verdad? Pero cuando me pongo a leer la etiqueta, tienen un poquitico de harina de almendra, tienen trigo, tienen azúcar, tienen esto, tienen ya, la etiqueta me decía a mí, cómprala, ¿verdad? Porque es harina de almendra. Pero cuando me puse a ver lo detallado, ya vi que no era algo que era bueno para mí. De esta forma semejante tenemos que ser igualitos con la carta de Gálatas y con el Evangelio en sí. Todo lo que leamos aquí, tenemos que leerlo detalladamente. Y como dijimos, ¿verdad? Léalo, Selah, medite, con paz. La carta de los Gálatas advierte la toxicidad, el peligro que es mezclar el legalismo, esas obras, esos ritos, ¿verdad? El peligro de mezclar el legalismo con las obras del Evangelio. Y el Evangelio es bien sencillo. Y hay mucha gente que dice, no, pero es que es difícil. No, la vida en Cristo es mucho más sencilla que la vida sin Cristo. Se lo podemos decir nosotros, ¿verdad? Si usted se pone nosotros nos sentamos algunas veces y nos ponemos a ver, decimos, qué tan complicada era nuestra vida cuando no teníamos a Cristo, y ahora es bien sencilla. Esta carta ofrece control de salud espiritual y una explicación clara de lo que significa ser salvo por fe. Así que si usted tiene, al igual que Tesalonicenses, si usted tiene problemas con la segunda venida de Cristo, dijimos, lea primera y segunda de Tesalonicenses. Si usted tiene problemas entendiendo la ley, la gracia, Gálatas es para usted. Como dije antes, la carta de Gálatas tiene 6 capítulos. El capítulo 1 comienza con un saludo transcultural previsto de la gracia, y el término gracia, y de eso lo vemos en el versículo 1:3, que dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cartas, o la mayoría de las cartas de Pablo, siempre decían gracia y paz. Es más, la iglesia reformada, ellos usan mucho ese término. En vez de decir Dios te bendiga, ellos dicen gracia y paz, amados hermanos, ¿verdad? Entonces, la gracia era para los gentiles y la paz para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos necesitaban la paz de la sencillez del evangelio, porque ellos todavía vivían bajo la ley, o todavía viven bajo la ley. Y para los gentiles la gracia, porque ya entendemos que vivimos bajo la gracia, una gracia dejada por nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu dijo, el que dijo a los discípulos, le dijo, yo me voy, pero les dejo al Consolador, ¿verdad? Entonces, Pablo, algo muy interesante con esta carta, a diferencia de las otras cartas de Pablo, es que él omite la oración de bendición. En lugar de eso, maldice a sus lectores. 2 veces. Y eso lo vemos en Gálatas 1, del 6 al 10. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí Pablo les cayó inmediatamente, ¿verdad? Y le dice, el que los llamó, ustedes vienen y lo echan a un lado para ahora seguir un evangelio diferente. ¿Por qué? En el versículo 7 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Eso es lo que significa anatema, sea maldito, ¿verdad? Fuerte las palabras de Pablo, bien fuerte. Él no empezó suavecito, él se las lanzó de una vez. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿A quién quiero agradar? ¿A los hombres o a Dios?
Les está preguntando Pablo, ¿verdad? ¿Por qué están escuchando un evangelio diferente al que ya yo les enseñé? ¿Para qué? ¿Ustedes quieren agradar a estos judaizantes? ¿A ellos es que lo que ustedes quieren agradar o quieren agradar a Dios? Y le dice, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Clarito. Si voy a agradar a los hombres, no voy a... Y por eso es que nosotros decimos también, y lo leemos en la palabra, que dice, el camino es y angosto, ¿verdad? El camino del cristiano no es fácil. Es sencillo, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? No porque el evangelio sea difícil, sino porque estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Y siempre vamos a ir en contra de la corriente. Siempre vamos a ir en contra de la corriente. Nos van a señalar, nos van a insultar, nos van a rechazar, nos vamos a quedar solos, ¿verdad? Pero ahí es donde está a quien queremos agradar, a Dios o a los hombres. Eso le queda a usted para que se lo conteste. Pablo procede con un dramático, apasionado relato de su propio encuentro. Este es en el capítulo 1, cuando él tuvo encuentro con Cristo y cómo fue llamado al apostolado en su viaje a Damasco. Cuando él se encuentra con Cristo, el Señor le permite quedarse ciego por un tiempo. ¿Para qué? Para que Pablo tomara ese tiempo para, uno, depender de otros que lo ayudaran, y dos, para tomar ese tiempo para meditar y razonar en lo que él estaba haciendo persiguiendo cristianos. Entonces, usted dice, no, pero que ¿cómo que el Señor le permitió quedarse ciego si Dios es amor? Eso también es amor. Así que si alguna vez pasamos por una pruebita, ese es amor de Dios. De manera vehemente, Pablo comparte los momentos importantes de su ministerio y establece sus credenciales como apóstol. Y también les habla de su propia experiencia de cómo Jesús cambió su vida, equipándolo para ser un verdadero defensor del evangelio por la gracia a través de la fe. Para eso estaba Pablo, ese fue su llamado. Hay que notar que en el capítulo 1, Pablo inmediatamente pasa a los asuntos que le preocupan. Como les dije, Pablo fue derechito. Él no tuvo ahí ninguno de que, ay, amados hermanos. No, él fue derechito a lo que le estaba molestando. Y le preocupaba las noticias de que Gálatas estaba retrocediendo en su fe, porque estaban escuchando a estos falsos maestros que le estaban hablando de estos ritos judaicos que según ellos tenían que hacer. Ellos estaban abandonando el evangelio de Cristo por otro diferente. Después de un breve saludo, en el capítulo 1, él confronta la distorsión del mensaje de la salvación por la gracia. Aunque esto fue aceptado por muchos, los opositores son declarados anatemas, malditos, por Pablo. La defensa del mensaje de Pablo es triple. Su origen es sobrenatural, su poder transformó aún su propia vida y su suficiencia puede salvar a todo el que cree. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos hablando de la gracia, de esa fe de gracia, del Espíritu Santo que tenemos que hablar. Y todo esto lo consigue en Gálatas 1. No me voy a entretener mucho yendo versículo por versículo, porque estaremos aquí todo el día. Pero Pablo quería que ellos entendieran que el Espíritu Santo, su origen es sobrenatural. El poder del Espíritu Santo transformó la vida de Pablo, así como ha transformado la vida de nosotros y de muchos. Y su suficiencia puede salvar a todo el que cree, tanto a los gentiles como a los judíos. Y señores, solamente es cuestión de creer. Y el capítulo lo termina con un relato de sus contactos en Jerusalén. En el capítulo 2, Pablo defiende el evangelio, ¿verdad? La defensa del evangelio y su libertad en Cristo, que no lo obligaban a circuncidarse. Ya eso era parte de la ley. Aún cuando los líderes de Jerusalén le exigieron que circuncidara a Tito, Pablo no lo hizo. ¿Por qué? Porque él de haber decidido hubiese significado que iba a mantener ataduras a la ley judía, ¿verdad? Y quería estar como que dice un pie aquí, otro pie allá, y así andan muchos.
¿verdad? Quieren, sí, tengo fe y creo. Pero déjame ir a hacer esto, aprenderle la velita porque no, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Verdad? ¿A cuál vas a seguir? Y ese es en el capítulo 2. Él se niega a circuncidar a Tito porque él sabía que haciéndolo tendría las ataduras de la ley judía. Pablo, tenemos, por ejemplo, algunos de los sacramentos, ¿verdad? Conocemos muchos cristianos que todavía creen que una comunión, ¿verdad?, no se puede hacer para niños menores. El evangelio es libre, ¿verdad? Con tal de que los padres le expliquen a un niño, ¿verdad?, qué es la comunión y que él entienda por qué lo está haciendo. Pero no es porque te dieron y tú tienes que ser una persona específica que te da un pedacito de pan. No, ¿verdad? Hoy vamos a celebrar la Santa Cena con libertad en Cristo, ¿verdad? El bautizo de los niños. ¿Por qué ustedes bautizan por qué no se bautizan a los niños? Porque eso es algo que tienen que hacer, que es el significado del bautismo. El significado del bautismo es cuando tú haces público que tú crees en Cristo, que tú entregas tu vida a Cristo y tú declaras públicamente. Un niño no sabe lo que está haciendo. Un niño no, en un bautizo no va a declarar que Cristo es su amo, su Señor. No lo sabe. Por lo tanto, no puede tomar esa decisión. Pero si hay cristianos, creen en Cristo, pero todavía se atan a esos ritos que los llevan a permanecer con esa atadura a ese evangelio de ritos. Pablo confrontó, en el capítulo 2, Pablo confrontó a Pedro, que no andaba correctamente de acuerdo a la libertad del evangelio, y lo vemos en Gálatas 2:14. Y dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Muy lógica la pregunta, ¿verdad? Sé coherente, Pedro. O eres judío o eres gentil, pero no me puedes andar danzando de aquí para allá. Y allí Pablo lo confronta y le afirma que conociendo la libertad del evangelio y vuelve atrás a la ley judaica, se vuelve un transgresor, lo cual no podía ser ya que Pablo reconocía el sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso lo vemos en Gálatas 2, 20, 21. En el capítulo 3, Pablo comienza también la defensa de su evangelio, recordándole a los Gálatas que su vida cristiana, que comenzó por la fe en el Cristo justificado y fue certificada por el don del Espíritu Santo, era completamente ajena a la ley. Ya no vivo bajo la ley, ahora vivo bajo la gracia. Sería insensato si abandonara los caminos de Dios para buscar la perfección por sus propios esfuerzos. Y esto lo vemos en Gálatas 3, del versículo 1 al 5. Y aquí Pablo nuevamente les está dando duro y les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre nosotros como crucificado. Ya Cristo no vino, lo crucificaron, fue presentado, usted resucitó. ¿Por qué siguen ustedes tratando de obedecer a una ley en vez de obedecer a una verdad? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Muy buena pregunta, que no las tenemos que hacer nosotros también. ¿Tan necios sois? Aquí Pablo les está hablando, pero bueno. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? O sea, no tenía nada de coherencia lo que los hermanos en Galacia estaban haciendo.
Y Pablo estaba bien molesto. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Y quién es el que hace o suministra el Espíritu? ¿Verdad? Entonces, cuando hacemos las cosas, ¿las hacemos por el Espíritu o por el oír con fe, o lo hacemos por la carne, por complacer la carne? Les dejo esas preguntitas allí. Dice, en Gálatas 3, 10, 14, Pablo les habla a los Gálatas que la ley trae maldición. Miren ustedes eso, la ley trae maldición, la gracia trae bendición. ¿Por qué? Porque Pablo les presenta las alternativas de la fe y la ley como medios de justificación. Sin embargo, en vez de justificar, la ley condena. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas en la carne. Mientras que en la gracia estamos haciendo las cosas en el Espíritu, por fe. Por medio de la cruz, Cristo hizo por nosotros lo que no podíamos hacer nosotros mismos. Si nos ponemos a ver la ley de Moisés, es imposible que ninguno de nosotros pueda cumplir la ley. Ninguno. Por lo tanto, estamos ya desde el principio, estamos llamados a ser malditos. No podemos ser salvos si viviéramos por la fe. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros va a poder cumplir la ley. Ninguno. Por eso Cristo tuvo que venir a cumplir la ley por nosotros y dejarnos la gracia. Por fe recibimos los beneficios dispensados por su muerte, la justificación y la promesa del Espíritu Santo. La definición de Pablo de la verdad del Evangelio afirma la gracia universal de Dios para todas las personas. Dice en Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, esclavo no libre, hombre no mujer, sino que todos ustedes son un solo en Cristo Jesús. Aquí Reina Valera dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No dice algunos, dice todos. Así que el que quiera la gracia está allí para recibirla. En el capítulo 4, Pablo explica a los Gálatas el privilegio de ser hijo y heredero por medio de una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es algo que significa que sucede en lo natural, pero que tiene una connotación espiritual. Por ejemplo, vamos a usar Isaac y a Ismael, los dos hijos de Abraham. El Señor ya le había prometido a Abraham un hijo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Abraham dice, espera un momentico, ya tengo 90 y pico de años, mi mujer también es bastante vieja, ¿cómo vamos a tener nosotros un hijo aquí? Pero el Señor lo prometió, ¿verdad? Sara hasta se burló. ¿Y qué pasó? Ellos usaron su propia fuerza y Sara le dice a Abraham, ve y acuéstate con la sirvienta, la que ellos tenían, no me acuerdo su nombre ahorita, Agar, y tengo un hijo, porque nada, este señor como que se olvidó, nos prometió un hijo, pero ¿para cuándo? Si míranos, nosotros ya estamos viejos. ¿Y qué pasa? Nace Ismael, ¿verdad? Entonces, tenemos a Isaac, que representa a aquellos que confían en Cristo, y tenemos a Ismael, que representa a aquellos que creen en la ley. Uno no fue bendición de Dios. Dios lo permitió, mas no fue bendición, porque eso no fue lo que Dios les dijo a Sara y a Abraham. El Señor les dijo, te voy a dar un hijo. ¿Cuándo? Déjalo, Selah, reposa, medita, cálmate, ¿verdad? Va a ser a mi tiempo según mi voluntad.
pero ellos lo hicieron según la ley y según la carne. Y sale Ismael. ¿Dónde terminó Ismael? Ismael terminó con su mamá en un desierto por ahí metido porque se tuvieron que ir. Si ustedes leen la historia de Ismael, ¿verdad? Sara los echó, Abraham los echó y ellos se tuvieron que ir. Entonces, esa es una alegoría, lo que tiene una connotación, lo que es natural, pero tiene una connotación espiritual. En el capítulo 5, Pablo prácticamente grita, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Ese es 5.1, versículo 5.1, que dice, estad pues firmes en la libertad con Cristo, que nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, al yugo de la ley, que ya eso no es por lo que Cristo vino. Y él pasa a explicar las implicaciones prácticas del Evangelio sobre una vida rescatada por la gracia y vivida bajo el control del Espíritu Santo. Las características de estas vidas son, y los vemos en 5.22, ¿quién no se sabe el Gálatas 5.22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Yo creo que eso fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí. Pero eso, si vivimos bajo el fruto del Espíritu, que son esas nueve cosas que les acabo de decir, no van a vivir bajo la ley. Pero tienen que creerla. Tienen que vivir bajo el Espíritu, no bajo la ley. Los creyentes no necesitan estar bajo la ley para llevar vidas con principios éticos. El Espíritu a quien reciben los creyentes cuando creen les da el poder para vivir una vida del modo que Dios desea, una vida en orden, una vida llena de bendiciones. Y no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de esa paz, amor, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Eso es lo que el Señor nos da a través de su Espíritu, para que nosotros podamos vivir una vida al modo que Él desea. La ley no produce fruto del Espíritu. Esos ritos, todos esos holocaustos, los sacrificios que hacían, eso no producía amor, eso no producía fe, eso no producía nada de eso. Y la ley no puede evitar que las personas pequen. Por eso fue que dijimos anteriormente, ¿verdad? Una persona que viva por fe, con el Espíritu, le cuesta mucho pecar. Y si lo hace enseguidita, uy, ¿qué hice? ¿Verdad? A uno le da así como que, y uno va inmediatamente, Señor, perdona. Su función del Espíritu Santo es identificar el pecado y pronunciar el juicio de Dios, y es por medio de la unión del creyente con Cristo que él o ella son verdaderamente libres. Los creyentes no podemos vivir y confiar en nuestro propio poder. Tenemos que creer que es el Espíritu Santo que vive en mí, y eso lo vemos en 5:16, que dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y en del 5:16 al 5:26 prácticamente te habla de cómo andar en el Espíritu. El cristiano dirigido por el Espíritu no vive para su yo, sino que permite que los frutos del Espíritu irradien a través de sus actividades diarias. Y en el capítulo 6, Pablo exhorta a la iglesia a llevar la carga juntos, a ser generosos y a hacer el bien. Gálatas nos lleva a los fundamentos, que es el Evangelio, cómo se recibe y cómo lo podemos aplicar a la vida cotidiana. Así que les exhorto a que lean Gálatas muy detenidamente y la estudien. A veces Pablo era agresivo, ¿verdad? Como lo vimos allí cuando le hizo estas preguntas. Algunas veces recurrió al sarcasmo, ¿verdad? Como es eso de que les hablé del Espíritu Santo, pero ahora me salen con lo de la ley.
para atraer la atención de los Gálatas y traerlos de vuelta al Evangelio de la libertad. Y muchas veces hemos escuchado prédicas donde a uno lo confrontan y uno dice, wow, pero qué fuerte habló. No, eso no habló fuerte, eso fue que el Espíritu Santo te está diciendo, hay algo que tienes que acomodar allí. Que la pasión de Pablo te haga reflexionar y en la impactante noticia de cuán libres somos en Cristo. Esa es la idea de la carta de Gálatas. Pablo contrarrestó a los falsos maestros judaizantes que estaban minando la doctrina de esa iglesia, trayendo la ley de nuevo. Y también Pablo defendió a través de esta carta la justificación por la fe y advertir a la iglesia de las terribles consecuencias de abandonar la doctrina de la gracia. Pablo, Gálatas es la única epístola que Pablo escribió que no contiene una felicitación para sus lectores. Así de bravo estaba Pablo, que se le olvidó felicitarlo. Esa obvia omisión refleja lo motivado que estaba él de confrontar la deserción y defender la doctrina de la justificación por la fe. En Gálatas podemos encontrar un Dios misericordioso, en el capítulo 6, versículo 16. Podemos encontrar un Dios poderoso en el capítulo 2, versículo 8. Y también podemos encontrar a Dios que cumple promesas, que lo vemos en el capítulo 3, versículos 16, del 16 al 29, y el capítulo 4, versículo 4. Hay 10 motivos por los cuales Gálatas nos dice que debemos orar. Una, por la libertad en Cristo y la resistencia a la esclavitud del pecado. 2, por la confesión de cualquier forma de legalismo y buscar la gracia de Dios. Tenemos que orar para que no entre el legalismo a la iglesia. Nuevamente, todo en casa de oración, todo lo que se hace, todo lo que se predica es bíblico. Y si ustedes tienen alguna confusión, alguna duda, pues vamos a conversarlo, hagan sus preguntas, ¿verdad? Digan, mira, aquí dice una cosa, pero yo escuché esto, y así podemos asegurarnos que todos estamos haciendo y diciendo lo que es bíblico. Tenemos también que orar por conflictos y divisiones, buscando la unidad en el amor. Tenemos que orar por discernimiento espiritual en medio de enseñanzas engañosas. Tenemos que orar para que cualquier forma de autosuficiencia sea eliminada y busquemos una dependencia en Dios. Tenemos que orar por la valentía de vivir según la verdad del Evangelio. Estas son las cosas que Gálatas nos pide que debemos orar. Tenemos que orar por que de cualquier forma de rivalidad y búsqueda de servir sea que se elimine la rivalidad y que busquemos servir con humildad. También tenemos que orar para tener la capacidad de cargar junto con los hermanos las cargas de ellos. Y también tenemos que orar por la obra redentora de Cristo que nos libera. Esas son las cosas que Gálatas nos enseña. Ahora les dejo estas preguntas para que ustedes analicen, para que cuando se sienten detenidamente, es una cartita un poco larga, ¿verdad? Pero aquí hay varias preguntas que quiero que si están tomando notas, lo anoten, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿vives tú bajo la ley o bajo la gracia? ¿Has aceptado la salvación de Dios por gracia, pero en la vida diaria sigues sujeto a la ley? Según Gálatas 5, 16, 21, se vive bajo la gracia y bajo el control del Espíritu de Dios. Pero ¿puedes tú llevar una vida controlada por el Espíritu y no por la carne? ¿Puedes tú evaluar tu propia vida a la luz de estos versículos? O sea, son preguntas que
nos llevan a analizarnos nosotros. ¿Estamos en verdad viviendo por la gracia o estamos todavía atados a la ley? ¿En qué te glorías? Y si observamos la vida de Pablo, ¿qué has aprendido de ella? Que pueda hacer provecho para tu propia vida. Nuevamente, ¿verdad? Pablo les exhorta a los hermanos en Galacia a que dejen todos esos ritos y todo eso que la ley los ataba. En este caso era la circuncisión, pero había muchas otras cosas. Que dejaran de estar escuchando a los falsos maestros que querían venir a quitar el caminar con Cristo, el vivir por fe, para que volvieran atrás. ¿Quién quiere volver atrás? Nadie, ¿verdad? Y cuando entendemos que el evangelio es libertad, que hay libertad en Cristo, no podemos retroceder. Y eso era lo que estaban haciendo los hermanos en Galacia. Así que, hermanos, muchas otras cosas, ¿verdad? En la carta de los Gálatas, pero nos quedaríamos aquí todo el día. Pero espero que esto les dé lo suficiente para entender por qué Pablo escribió la carta de los Gálatas y qué podemos nosotros tomar de allí. No solamente de la vida de Pablo en sí, pero también de lo que él les estaba explicando a los Gálatas, y para que ellos cambiaran su forma. ¿Necesitamos nosotros cambiar algo? Allí les dejo esa pregunta y que sea el Espíritu Santo el que los guíe. Vamos a orar para que esta palabra se haga rema en nuestras vidas. Antes de eso, el próximo domingo tenemos un invitado especial. Si Dios quiere y si todo sale bien, el pastor Jesús Roa de Casa Oración Bogotá Sur estará aquí con nosotros para traernos la palabra. Así que los invito a que hagan el esfuercito de estar aquí porque yo sé que va a ser algo muy bueno. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, abrimos nuestros corazones para que sea el Señor guiando nuestras vidas. Pero antes de eso, Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú, Padre amado, has sido tan bueno, mi Dios. Tu paciencia es infinita, tu misericordia es infinita, tu amor por nosotros, Señor, es infinito. Porque tanto, Señor, que nosotros pecamos, mi Dios, y tú estás allí, Señor, recordándonos que tenemos libertad en Cristo, que tenemos libertad en el Evangelio, que el vivir por fe, Señor, se nos hacen las cosas tan sencillas, mi Dios. Y por eso te pedimos perdón, Señor, porque sabemos, mi Dios, que muchas veces tendemos, Señor, a irnos, Padre Santo, a seguir cosas de la ley, Señor, en vez de pensar, Padre Santo, y recordar que tú eres el que nos das todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Que eres tú, Señor, el que llena nuestras vidas, Padre Santo. Que eres tú, Señor, el que nos mantiene de pie, Padre amado. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque te hemos fallado, mi Dios. Y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos en todo momento, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, recordándonos, mi Dios, que ya no somos esclavos de la ley. Que ya Cristo vino a librarnos de todo eso, Señor. Porque la ley era imposible que nosotros la pudiéramos cumplir, Señor. Padre, y dejaste a tu Santo Espíritu como el consolador, mi Dios, para que nos guiara y nos llevara, Señor, por el camino correcto, para poner nuestra vida en orden, Señor, y para poder recibir, Señor, de tus bendiciones, mi Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque con amor, Señor, tú nos guías, tú nos redarguyes, Padre Santo. Tu Santo Espíritu nos muestra, Señor, que estamos haciendo incorrecto. Tu Santo Espíritu, Señor, nos lleva, mi Dios, al total arrepentimiento. Y que nunca, Señor, nosotros, Padre Santo, doblemos nuestros pies y caigamos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos sostenga, que tu Santo Espíritu nos lleve, Señor, por el camino correcto. Por lo tanto, te pedimos gracias, te pedimos, Señor, de tu gracia, Señor,
de que tu Santo Espíritu nos llene de tu gracia y de tu favor, Señor, para nosotros poder continuar, Padre amado, haciendo, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer. Somos tus siervos, Señor, y aquí estamos, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Ahora pasamos a la Santa Cena.